A ver, vamos a ver. El ángulo que hace los ángulos agudos que la línea determinada por los puntos forma con los ejes coordenados. Entonces, por ejemplo, es- con el eje X, pues sí, con los cosenos directores puedes sacarlo. Pero este 2, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cuál dos? El que está en el coseno de alfa es igual a X entre la magnitud de R, bueno, lo que llamaba resultante. Pues el 2 sería la coordenada en X de esta resultante, ¿no? Pues, entonces sería 3 menos uno igual a 2. Ajá. Menos 5 más 3 es menos 2. Lo que aquí no entendía, porque es que el ángulo aquí me salía negativo. Bueno, si pone aquí menos 2 tercios me salía negativo. Entonces lo que yo entendí era sacar el valor absoluto de esta coordenada. O sea, no ponerla como negativa ni como positiva, sino era el valor absoluto. Porque si no, en ese caso, el resultado, pues según yo estaba incorrecto. Me ¿Cuánto te da? daba, Te debe dar el complemento de esto. pero en el libro me indicaba que tenía que ser la misma expresión. Pero está mal. No, lo que pasa es que, bueno, gráficamente se podría entender mejor. Entre dos rectas, déjame ver si puedo escribir aquí en tu documento. Sí, A ver, ¿dónde anotar? A ver. Bueno, tú tienes dos puntos, un punto, otro punto. Y tienes tus ejes coordenados, X, Y, Z. sí, Entonces, cuando tú calculas la diferencia de estos dos, bueno, la distancia entre estos dos, que le llamas R, sí, de hecho, Menos A. si haces la diferencia de un punto menos el otro, por ejemplo, hiciste el primero, no, el segundo, vamos a llamarle punto 2 menos punto uno. Entonces, el 2 menos el uno, si este fuera el punto 2 menos el uno, el vector va en esta dirección, digamos, ¿no? sí, Entonces, lo que puedes hacer es un producto punto entre este vector R y, a ver, vamos a ver, y el vector X que va para acá, ¿no? Y con el producto punto puedes sacar el ángulo entre ellos dos, que sería el alfa que tú calculaste. ¿Sí? Y luego el producto punto con el eje Y, que sería en esta sí, dirección, y sacas con producto punto este ángulo y lo mismo para el eje Z, ¿no? El ángulo gamma, que le llamas, alfa, beta y gamma. Bueno, eh, claro que para usar el producto punto, pues es la magnitud de un vector que pues todos los ejes, si usas el vector I, J y K, pues tienen magnitud uno. Y la magnitud del otro, pues ya es lo que sacaste aquí, es el 3. Y ya despejas el ángulo, ¿no? Con el arco coseno. Que bueno, va a coincidir, como dices tú, con los cosenos directores, o sea, de los cosenos directores. Lo que puede pasar cuando te da un negativo, fíjate, o sea, si tú haces este vector punto con el ángulo al que te refieres es digamos, el ángulo menor a 90 grados. Pero si uno de estos vectores estuviera en otra dirección, por ejemplo, este estuviera en esta dirección, entonces el ángulo al que te estaría refiriendo es llamémosle beta, por ejemplo. Y ese sí, no es el ángulo agudo, te pide aquí, determine los ángulos agudos. Entonces, seguramente que si hubieras puesto el otro signo, te iba a dar un ángulo que no era el agudo. Para obtener el agudo, pues a 180 le restas ese y ya te da el ángulo agudo. O sea que si hubieras respetado el signo, o sea, sí. haz de cuenta que aquí está el eje X o el vector Y, y tu vector está, no sé, para acá atrás, entonces, pues el producto punto o esta proyección es negativa, ¿no? Entonces, pues tú al tomar la positiva lo hiciste, digamos, para acá,
y te dio este ángulo, de otra manera te hubiera dado este. Pero te digo, no hay problema cuando te da un ángulo mayor a 90 y te piden el agudo, pues réstale a 180 ese y ya obtienes el agudo. Entonces, no hubiera habido ningún problema si le dejas el signo aquí, que era menos en los dos. Te hubiera dado bueno, en este caso, 110 más o menos te hubiera dado aquí y aquí como 130, ¿no? Sí. Si no saca el arco coseno de menos 2/3, te debe dar como los 130 grados que faltan aquí para los 180. Y aquí te van a dar pues los 100, ¿cuánto te falta aquí? 110, ¿no? Para los 180. Sí, más o menos. Sí. Y vamos a verlo gráficamente como lo hizo el compañero. A ver, si quieres compartir la gráfica. Sí, profe. Bueno, yo nada más ocupé GeoGebra 3D, porque yo también no le entendía muy bien. No sé si se puede ver aquí. Este es el vector, bueno, sí, se puede decir la recta que es de A a B, pero yo lo representé más como un vector. Entonces hice casi lo mismo que mi compañero, solo que yo lo establecí como si estuviera reposicionando el vector en el origen. Muy bien. Entonces ya con esta suposición, o sea, por convencionalismo, para reposicionarlo en el vector en el origen, pues ya hice casi lo mismo que mi compañero. Nada más que igual aquí no testo, entonces cuando ocupaba el signo, me daba este ángulo que es de aquí hasta acá, hasta este eje. Entonces, pues se puede decir que es lo mismo que si pusiera esta forma positiva, o sea, como si estuviera por acá. O sea, lo mismo que explicó usted. Sí, sí. O sea, Sí, o sea, da lo mismo, solo que aquí yo lo representé de la gráfica reposicionándolo en el origen, ajá, para que fuera el más sencillo. ángulo, sí te dio agudo, ¿no? O sea, este es el vector que tú trasladaste, que era lo Ajá, trasladaste aquí, ¿no? Entonces, con el sí. eje X, que supongo que es no hubo problema, es el ángulo agudo. Pero No, con el eje ajá, Y, pero con el eje te Y es dio donde este hubo ángulo que problemas. fue mayor a 90, que te están diciendo los ángulos agudos. Sí, me Entonces, dio 131. entonces, si tú le restas a 180 esos 31, te van a quedar estos que faltan aquí, ¿no? Que es el ángulo agudo que Sí, hace con el eje de las X. Entonces, sí, exacto. y con Y también va a haber un ángulo aquí, pero es mayor a 180. Entonces, para que te dé el agudo, pues, que está del otro lado, pues le restas a 180. Sí. Entonces, pues ya con eso queda más claro para todos. Luis, Claro, sí. sí, bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, voy a poner mi pantalla. A ver, vamos a hacer un repaso del principio, porque ya a estas alturas ya muchos ya están muy perdidos. Entonces vamos ¿Desde el a, principio? ¡Wow! desde el principio. Hora libre. Sí, desde el Oh. principio. Va de nuevo todo, borren todo de su mente. Buenos días, chavos, bienvenidos al curso de análisis vectorial. Bueno, va a ser rápido, ¿eh? Mi Entonces, nombre bueno, es Armando de Boca 8. va rápidamente. Entonces, bueno, vimos que un, que un vector es un elemento de un espacio vectorial, que tiene dos operaciones básicas, la suma y el producto por un escalar, que cumple 8 propiedades de un espacio vectorial, que esto lo van a retomar en álgebra lineal, y más adelante en análisis de Fourier también las funciones van a formar un espacio vectorial, pero nosotros nos vamos a ocupar de vectores, bueno, que son, nuestra mente son como flechas, ¿no? Puede ser asociados a la aceleración, velocidad, etcétera. Bueno, y luego vimos lo que son, bueno, vimos la suma de vectores, que es componente a componente, la multiplicación de un vector por un escalar, o escalar por vector, que lo único que hace es cambiar el tamaño o la dirección del vector. Y la diferencia la vimos como la suma más el producto
por el escalar menos 1, ¿no? Entonces, si tenemos dos vectores A y B, la suma es una de las diagonales que formarían el paralelogramo de esos dos vectores y la diferencia es la otra diagonal. ¿Qué más? La magnitud de un vector, que es lo que usaron apenas, pues es las componentes al cuadrado sumadas, raíz de todo eso. Vimos los cosenos directores, que es lo que usaron ahora para resolver el problema, ¿no? Que es básicamente dividir en las componentes del vector entre la magnitud del vector, ¿no? Entonces, y la suma de los cosenos directores al cuadrado, suman 1. ¿Qué más vimos? Vimos que un vector se puede escribir como una combinación de los vectores I, J, K, a los cuales se le llama base canónica y son ortonormales, o sea, ortogonales y normalizados. Su norma o su magnitud vale 1. Entonces, bueno, vimos lo que era un sistema de mano derecha, que es aquel que si ustedes dirigen sus dedos en la dirección del eje X y luego los doblan hacia la dirección del eje Y con la mano derecha, entonces su pulgar extendido apunta en la dirección Z. ¿Sí? O sea, no sería de mano derecha si aquí ponen X, luego aquí ponen Z y aquí Y, por ejemplo. Ese ya no cumple esa condición, ¿no? Y así apuntan de de X hacia Y, su pulgar va a apuntar en menos Z, si cambian el orden. Bueno, luego vimos lo que era una combinación lineal, que es sumar los vectores multiplicados por algo. Y vimos que cuando tenemos un conjunto de vectores linealmente independientes, o LI, es cuando esa combinación lineal solo puede ser 0 si todos los coeficientes son 0. No hay otra posibilidad. Y vimos que, que el conjunto de vectores era linealmente dependiente si podíamos encontrar coeficientes distintos de 0 todos, tales que esta suma fuera 0. Sí, luego, no sé qué es esto. Bueno, y cuando teníamos un conjunto linealmente dependiente, siempre podríamos escribir un vector como combinación lineal de los demás. Por ejemplo, aquí despejamos el A1 en función de todos los demás, ¿no? Bueno, o sea, si aquí tenemos la combinación lineal y esto puede ser 0 cuando todos estos son distintos de 0, pues entonces podemos despejar cualquiera de estos. Lo dejamos solo, pasamos todo para el otro miembro y dividimos entre A2, que no va a ser 0, porque ya dijimos que no son 0 todos. Bueno, ¿qué más? Vimos lo que era la ecuación de la recta, que dados dos puntos en 3 dimensiones, por esos 2 puntos pasa una recta. Entonces, vectorialmente, para representarla, calculábamos este vector que va de este punto 1 a este punto 2. Y entonces aquí estaba nuestro origen. Cualquier punto sobre la recta se puede expresar como uno de estos puntos, por ejemplo, el punto 1 más esta diferencia, que es el vector de dirección, digamos, multiplicado por un escalar t. Y esto sería punto 1 más t por esta dirección, que es punto 2 menos t1. Pero este punto 1, pues pude haber usado el punto 2, más este vector de dirección multiplicado por algún t. Entonces aquí está la ecuación, ¿no? Un punto sobre la recta más la dirección hacia donde va la recta multiplicada por el escalar, y el escalar varía de menos infinito a infinito y eso genera toda la recta, ¿no? Y bueno, se puede separar esta ecuación en x, y, z, despejar t, igualarlos, y esta es la ecuación simétrica de la recta. Bueno, aquí hicimos algunos ejemplos. Luego vimos el producto punto o producto escalar, que es igual a la magnitud de un vector por la proyección del otro vector sobre ese mismo vector. O sea, la magnitud de A por la proyección de B sobre A. O como es conmutativo, también podemos verlo como la magnitud de B
por la proyección de A sobre B, conmutativo. Bueno, vimos algunas propiedades del producto punto con los vectores de la base, y JK. Vimos algunas propiedades que tiene el producto punto. Llegamos a ver que también se puede calcular el producto punto como las componentes de los vectores multiplicados componente a componente y sumados, ¿no? Y de esta expresión podremos calcular el ángulo entre los vectores. Por eso les decía que en el ejercicio que acabamos de ver, pues pueden hacer el producto punto entre el vector y, que va en la dirección de X, y el vector que les quedó, y de ahí sacar el ángulo. Que es básicamente lo que hicieron con los cosenos directores. Bueno, en particular, si multiplicamos el producto punto un vector por él mismo, pues va a ser a punto A, que se simboliza como A al cuadrado. Y como son sus componentes al cuadrado, pues esta es la magnitud del vector al cuadrado. Entonces, si tuviera la raíz, sería la magnitud. Entonces, A punto A, que es A vector al cuadrado, es lo mismo que su magnitud al cuadrado. Bueno, ¿qué más vimos? La ecuación del plano, dado un punto y un vector perpendicular, entonces podemos calcular la ecuación del plano porque cualquier otro punto del plano restado con este va a estar sobre el plano, y producto punto con un vector que es perpendicular al plano va a dar 0. Entonces uno de estos es fijo y otro es el variable. Entonces de ahí obtenemos esta ecuación, que es la ecuación del plano. Y por aquí hicimos algunos ejemplos. Un poco más adelante veremos si no nos dan este vector perpendicular, pero nos dan, por ejemplo, 3 puntos sobre el plano. Podemos con esos 3 puntos que pasan por el plano calcular un vector perpendicular. Simplemente hacemos la diferencia de 2 puntos y de otros 2. Y ya sabemos que con el producto cruz nos va a dar un vector perpendicular a los dos. Entonces lo usamos como perpendicular y ya tenemos cualquiera de estos puntos y podemos usar esta ecuación para calcular la ecuación del plano cuando nos dan 3 puntos. En un momento haremos un ejercicio de esto. Bueno, aquí, estos ejercicios los hicimos suponiendo que ya nos daban el vector perpendicular. ¿Qué más? Bueno, vimos el producto vectorial o producto cruz, que da como resultado un vector. Y dados dos vectores, la operación producto cruz da como resultante un vector perpendicular a los dos vectores. Y para obtener la dirección de ese perpendicular, podemos usar la mano derecha, apuntar en la dirección de A, cerrar los dedos índice, medio, anular hacia donde esté el ángulo más pequeño, el ángulo menor a 180, porque aquí hay otro mayor a 180, ¿no? Y el pulgar levantado va a apuntar en la dirección del resultante del producto cruz. O sea, como si fuera un sistema de derechado. Y la magnitud de ese vector es la proyección, la magnitud de A por la proyección perpendicular de B sobre A. O sea, de B perpendicular a, que sería esta, ¿no? O sea, B seno de teta. Pero también vimos que con los vectores IJK se cumplen estas condiciones. Que cuando son perpendiculares nos dan el otro, y cruz J nos da K, J cruz y K cruz y J. Y si estuvieran cambiados estos, y cruz K daría menos J. O sea, porque el producto vectorial anticonmuta. Aquí está. Y aquí hay unas propiedades que vimos también del producto cruz, la distributiva y la asociativa de la multiplicación por un escalar. Bueno, también llegamos a que el producto cruz se puede expresar como un determinante, el determinante de esta matriz, donde los componentes de A, del vector A, se ponen en la segunda fila y los de B en la tercera fila. Y aquí se ponen los vectores IJK. Entonces nos da estas tres componentes.
Entonces tenemos también dos maneras de calcular el producto cruz, con el determinante o con esta fórmula de arriba que es la magnitud y un vector perpendicular a y B. Bueno, les comentaba que con el símbolo de Levi-Civita se puede expresar una componente del producto cruz de manera compacta. Esta sería la manera compacta de escribir cualquiera de las componentes, la iésima, o sea, la i cuando i vale 1, 2 o 3, se expresa con esta forma. Más adelante la retomaremos. La magnitud del producto cruz tiene que ver o es igual al área del paralelogramo formado por los lados o sea, por los vectores A y B. Este ejercicio fue el último que hicimos. Y bueno, creo que hasta ahí vamos y nos pusimos a hacer ejercicios. Entonces ahora veremos lo que es el triple producto escalar y veremos que está asociado al volumen de un paralelepípedo. Pero antes de hacer este ejercicio y de ver esta relación de lo que es el triple producto escalar, pues me gustaría hacer un ejercicio que le mencioné arriba de, dados 3 puntos, calcular la ecuación del plano. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bueno, aquí están algunos también nos falta ver esto. Algunas demostraciones que no hemos hecho. Estos ejercicios son los que hicimos del capítulo 1. Este también. Este no lo hemos revisado, pero ya podríamos atacarlo. Este ejercicio ya lo vimos. Estos también. Y aquí vimos un ejercicio de las medianas que se cortan en el mismo punto. Entonces aquí ya lo escribí un poco, que es plantear el sistema de ecuaciones donde se cruzan dos medianas, por ejemplo, alfa veces a más b sobre 2, este es a y este es b. Este sería a más b sobre 2, una de las medianas, a más b sobre 2. Entonces alfa veces es este pedazo de aquí. Alfa veces ese vector va a ser igual al vector b, más beta veces, o sea, esta fracción, el vector, esta mediana d, que sería a medios, que es este punto, menos b. Y entonces plantea cuánto debe valer alfa y beta para que ocurra este cruce. Y bueno, resolvemos el sistema de ecuaciones. Primero planteamos a y b como bueno, linealmente independientes y este debe ser 0, este 0, y de ahí se obtiene que alfa y beta valen 2/3. Este también 2/3. Luego aquí lo que faltó que ustedes hicieran ya en su tarea es plantear el mismo sistema, bueno, por ejemplo, esta misma parte, alfa veces, bueno, alfa prima, digamos otra, a más b sobre 2, igual ahora la ecuación de la otra mediana, por ejemplo, alfa beta gamma, o sea, a más gamma veces c. Y entonces de ese nuevo sistema de ecuaciones que ahora es el cruce entre este y este, encontrar que la alfa prima es igual a la alfa, o sea, 2/3. Y con eso ya demuestran que se unen en el mismo punto. De hecho, en la clase anterior, creo que sí fue la anterior, también me preguntaron otro que habla de las bisectrices. Y entonces aquí ya escribí un poco, bueno, ya lo resolví aquí. Ahí lo checan en el documento que creo que ya subí. Dice, las bisectrices de un triángulo se unen en un punto también. Bueno, lo acabo de hacer. Pero aquí está vectorialmente, les había explicado con geometría euclidiana, o sea, con triángulos.
este problema. Aquí ya lo puse con bisectrices, con vectores, perdón. Y también estaba haciendo el de las alturas, pero ya no me dio tiempo de terminarlo. Entonces, les digo que sí es un poco de álgebra, es todo esto. Bueno. 19 horas. Entonces, trataré de explicarle de las bisectrices. A ver si lo entienden, si no, luego lo checan con calma en el video. Entonces, ¿cómo lo planteo? Bueno, aquí está la solución. A ver, lo simplifiqué un poco aquí. Dice, consideremos dos lados de un triángulo. Bueno, los lados de un triángulo, A, B y C, o sea, como vectores. C que sea B menos A. Entonces ya no me dio tiempo de dibujarlo. Aquí lo dibujo. O sea, tienen un lado A y un lado B. Y el otro lado, el lado C, que sea B menos A. Vamos a suponer que este es el lado C, B menos A. Son vectores estos. Entonces les puse su flechita, ¿no? Luego, fíjense. Entonces, para sacar las bisectrices, lo que vamos a hacer es hacer unitarios tanto A como B como C. Para hacerlos unitarios, aquí están, pues dividimos entre su magnitud a todos ellos. Entonces ya teniendo unitarios, ya sé que si son del mismo tamaño y van en estas direcciones, la suma de ellos me va a dar un vector en la dirección de la bisectriz. Va a dividir esto exactamente. Este sería el A unitario. Este sería el B unitario. Y la suma de estos dos, o sea, A, B, sería una bisectriz. Aquí le puse así, ¿no? Bisectriz 1 igual a A unitario más B unitario. Luego, la bisectriz 2, dije aquí, es C menos A. ¿Por qué C menos A? C unitario va a ir en esta dirección. Y menos A, pues es en esta dirección, es el negativo a este, ¿no? O sea, sería menos A unitario. Y la suma de estos dos me da la otra bisectriz. Y la otra bisectriz sería la que está aquí, que sería menos B unitario, va para acá. Menos C unitario también va para acá. Aquí está. Entonces, menos B menos C es el vector el bisectriz 3. Y ya como C era B menos A, bueno, entre su módulo, C. Entonces ahora se plantea el mismo sistema que habíamos hecho arriba. O sea, una fracción de la bisectriz 1, aquí está, alfa veces la bisectriz 1, va a ser igual, a ver, lo dibujo otra vez, o sea, aquí esta bisectriz a alfa veces se va a cruzar con la bisectriz 2, que la bisectriz 2 sale de aquí. Entonces sería A, o sea, el vector A, más una fracción o sea, beta veces la bisectriz 2. Y entonces hace lo mismo que hicimos con las medianas. Se pone todo en función de A y B, o sea, sustituimos B1 y B2 en función de A y B. Pasamos todo al primer miembro. Aquí ya está sustituida A, B y bueno, esa es la magnitud de este lado. Bueno, se pasa al primer miembro y pues otra vez A y B son linealmente independientes, entonces esto debe ser 0, esto también. Entonces de esta ecuación se llega a que beta es igual a, bueno, alfa veces C, que es B menos A, la magnitud de B menos A es C, entre B, que es la magnitud del vector B. Bueno, de hecho aquí todo esto lo había yo cambiado por C, que es la magnitud del vector C. Y luego alfa, pues de la otra ecuación se puede sustituir beta aquí y llega uno a esta expresión. Luego sustituye uno alfa otra vez aquí y llega uno a esta expresión. O sea, fíjense una cosa interesante. No sé cuánto nos queda, un minuto. Bueno, volvemos a conectarnos ahorita, pero a ver si me da tiempo de explicarles esto. A lo que llegamos es que ¿a qué fracción se intersecta una bisectriz con otra? Si se fijan, es el producto de los lados A y B, o sea, tenemos A y B. Entonces, hacemos este producto de las magnitudes A y B y dividimos
entre la suma de las magnitudes A, B y C, o sea, es el perímetro del triángulo, ¿no? O sea, que se intersecta una bisectriz con otra. Por ejemplo, con esta sería A por C entre el perímetro, ¿no? O sea, esa es la razón en la que o la proporción en la que se están intersectando estas dos. Entonces, ¿qué es lo que falta? Ahora vamos a intersectar, no sé, esta con esta de acá y ver que la misma fracción, o sea, la misma alfa, se vuelve a plantear el mismo sistema, o sea, la intersección de otro par, o sea, la B1 y ahora la B3, va a estar dado por alfa prima ahora, o sea, que va a ser la misma que alfa, más B, más una fracción gamma por bisectriz 3. Entonces se hace lo mismo y se llega a que alfa es precisamente lo mismo que era alfa prima y con eso se demuestra que se cruzan en el mismo punto. Y bueno, y se confirma que gamma también es el producto de estos lados entre el perímetro